Pero una de las cosas lindas es que en mis años de pastor, por primera vez estoy terminando el ciclo de predicaciones de la Biblia. En mis 36 años de pastor nunca había predicado libro por libro de la Biblia. Hace 2 años comenzamos, y para los que son juiciositos, ¿cuántos libros me faltan? 3, eso, por allá lo dijeron. Falta Daniel, Joel y Miqueas. Este es un trabajo que para mí lo disfruté demasiado. Antes de yo predicar un libro, yo lo leía por ahí 2, 3, 4, 5 veces. Un libro como el de Miqueas, que se lee tan ligero, lo leí hasta 7 veces. Esto significa que en 2 años yo leí toda la Biblia por lo menos unas 5 veces. Vale la pena, porque hoy hay una cultura no lectora. Si usted no lee, mi hermano, su mente entonces va a recibir otra información, lo que usted oye. Y lo que yo oigo no forma mentalidad crítica. Nosotros tenemos que aprender a leer para construir pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Lo trago entero. O sea, tengo argumentos. Yo sé que los pastores que hay aquí son pastores íntegros en la palabra, pero si usted tiene mente crítica, no le va a tragar entero a nadie. Ni siquiera, por muy pastor que sea, va a decir: esto está en la Biblia, esto no está en la Biblia. Pero cuando uno no lee, no desarrolla ese pensamiento crítico. Como iglesia tenemos una intencionalidad muy grande de formar lectores. Ya nuestra hermana Natalia, Claren y Gis comenzaron un grupo de lectura con mujeres, el libro Feminidad Bíblica y la cartilla. Los hombres ya llevamos, hay un grupo de hombres que están muy juiciositos y estamos leyendo libros y estamos hablando de cosas. Entonces, por favor, y con las parejas también estamos estudiando libros, leamos. Entonces, estoy ya terminando esta recta. Yo recomiendo, si usted va a leer un libro de la Biblia, primero saque el tiempito para escuchar una predicación de máximo 1 hora. No me he demorado más de 1 hora de un libro de la Biblia, y usted ya lo lee y lo va a poder entender en su panorámica. Miqueas, capítulo 1. Abra por favor conmigo. Miqueas tiene una característica bien interesante. Miqueas capítulo 1 dice, versículos 1 al 5. Miqueas 1, 1 al 5. Palabra de, lo tienen allí. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset. Si le gusta subrayar la Biblia, entonces subraye esa palabra, Miqueas de Moreset. En días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Un solo versículo ya me dice todo el panorama del libro. Un solo versículo me está diciendo el individuo, Miqueas. Me está diciendo de dónde era, Moreset. Y me está diciendo el contexto social, político y religioso de esos tiempos, porque me menciona 3 reyes, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y me menciona 2 reinos, Samaria y Jerusalén. Entonces me está dando una ubicación, yo diría geoespacial, geopolítica, geoespiritual. En solo un versículo está todo el panorama de esto que ahora lo voy a explicar. Oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Vamos a Jeremías capítulo 26 versículo 18. Jeremías 26, 18. Aló. Jeremías predicó más o menos en los tiempos de Miqueas. Para que usted se ubique,
muéstrame por favor un momentico la recta. Entonces, la Biblia narra un periodo de 6.000 años desde la creación del hombre. Empezaron los libros de la Torá, estos son los primeros libros, los 5 primeros libros. Luego vienen los libros de la conquista, Josué, Jueces. Luego vienen los libros poéticos, pero luego vienen los libros proféticos. Y los libros proféticos tienen que ver con la próxima destrucción de Jerusalén por causa de los pecados. Entonces ahí es donde entran los profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel. Miqueas está ubicado en ese tiempo. Miqueas profetiza más o menos del año 750 al 686 más o menos. O sea que a él le toca vivir el cautiverio. El cautiverio fue resultado del pecado. Ellos pudieron vivir ese terrible momento y ellos pudieron ver la maldad y sus consecuencias. Ese es Miqueas, esa es la ubicación en la línea del tiempo donde queda Miqueas. Ya después sigue Daniel. Daniel también le tocó el cautiverio, y el último libro sería Joel, que se cree que fue después del cautiverio, ya en la restauración. Entonces Jeremías, que también era de ese tiempo, estaba diciendo de Miqueas. Mire lo que dice el Jeremías 26:18. Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosque. Voy a empezar con algo. No sucede normal con nosotros profetas, pero es interesante con Miqueas, que importa de a dónde era. Tanto Jeremías como Miqueas dicen: Jeremías, Miqueas de Moreset, y Jeremías y Miqueas, yo soy Miqueas de Moreset. Entonces la pregunta que uno se hace es: ¿y qué importa Moreset? ¿Por qué lo tiene que mencionar? ¿Por qué tiene que decir Miqueas de Moreset? No, simplemente diga Miqueas. Algunos profetas utilizaban hijo de, pero no el lugar. Entonces pareciera que el lugar de donde él venía importara. Y les tengo una noticia. Uno se pone a mirar en la Biblia Moreset, y ¿sabe qué? Nada. Moreset no es un lugar importante. En los tiempos de Miqueas, si usted hubiera preguntado: ¿y qué es Moreset? No, Moreset no era un lugar importante. Entonces, si Moreset no era un lugar importante, ¿por qué él dice Miqueas de Moreset? Precisamente ahí comienza el mensaje. ¿Sabe por qué comienza el mensaje? Porque el mensaje está diciendo: es que usted no tiene que ser de un lugar importante para ser un Miqueas. Decía en el primer culto, es como si se dijera Wilson de Manrique Oriental, María del Picachito, Luis de la Maruchenga. O sea, el lugar, ¿qué está diciendo el profeta? Yo vengo de un lugar que nadie conoce. Pero es que el problema, lugar no determina individuo. No se le olvide esto: lugar no determina individuo. Tú puedes decir: yo no nací en el lugar apropiado. Santiago Benavides, uno de los artistas favoritos, dice que habla de un tipo que si hubiera nacido en Londres sería un artista prodigio, pero nació en un lugar donde no hay tanta publicidad. Pero eso es lo primero que me está diciendo el libro de Miqueas. Miqueas de Moreset me está diciendo: no tienes que venir de un buen lugar para que tú seas un alguien en la vida. El lugar no determina quién va a ser. ¿Sabe qué era Moreset? Era una aldea. Se cree que Miqueas era un campesino, pero un campesino de una aldea sencilla, de un momento a otro tiene un mensaje para reyes. Tiene un mensaje para gente que estaba en altas esferas. Y no solo para uno, dice: para estos reyes, para el de Judá, para el de Samaria. Y yo digo: qué interesante vemos esto acá. Un profeta de origen campesino transmitiendo un poderoso mensaje de juicio y de esperanza.
criticó la injusticia social, la corrupción de los líderes, la falsedad de los sacerdotes y los profetas. Él pudo denunciar los pecados de toda una nación estando en una aldea. Y ahí es donde entonces entro a desglosar cada uno de los 3 puntos con la palabra eco. El divino eco entre las distorsionadas voces humanas. Como nunca antes, hoy se está distorsionando la verdad de Dios. Hay tantas voces opinando sobre cosas. Hay tantas voces distorsionadoras de la verdad. Ayer estaba en un matrimonio, le decía, casi la mayoría de los que estaban en la boda no eran cristianos. Y yo les dije a ellos, ¿cómo es visto el matrimonio hoy en día? El matrimonio hoy en día es visto el matricidio, échese la soga al cuello, nadie tiene derecho a vivir mejor que yo. No hay institución más desprestigiada en estos tiempos que el matrimonio. Y yo les dije, o Dios se equivocó o el hombre se equivocó, porque Dios no dijo que el matrimonio era malo, Dios dijo que el matrimonio era muy bueno, pero todo el mundo está diciendo que es malo. ¿Quién está equivocado? No puede ser Dios, somos nosotros los equivocados. Pero es una muestra de cómo hay tantas voces que están distorsionando la verdad. Hay cantidad de voces que están distorsionando la justicia. En un mundo así se necesita personas que sean el eco de la voz de Dios, el divino eco en tiempos de distorsión de voces humanas. ¿Qué fue lo primero que pasó con ese campesino de Moreset? Con ese simple campesino de un lugar, él entendió los tiempos. ¿Qué significa que él entendió los tiempos? Él fue consciente del mal social. Él no fue simplemente un aislado del mal social, no, él entendió y él pudo darse cuenta de cómo estaba la época. Ayúdeme y vamos a hacer un paseíto por Miqueas para que usted se dé cuenta cómo estaba. Primero, Miqueas capítulo 2, versículos 8 y 9. Estas son algunas de las denuncias que él hace. Miqueas 2, 8 y 9. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban. Como adversarios de guerra, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Queridos, en este contexto, ¿a quién está acusando Miqueas? Estamos empezando a hablar de un mal social. En este texto, ¿usted qué cree que él, a quién le está echando la culpa que son problemas del mal social? Al pueblo. Seguro. Miren lo que dice. Volvamos a leer. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban como adversario de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. ¿De quién se está quejando él? De los hombres. Nota que dice: las mujeres no pueden tener una casa para vivir en su delicia, y los niños no pueden tener un buen vivir. Entonces, si están diciendo que las mujeres están siendo víctimas de y los niños víctimas de, solo queda una cosa: hombres. ¿Cómo estaba la sociedad en aquel entonces? Hombres destructores de hogares, hombres que no estaban trayendo familia, sino huérfanos, hombres que no estaban trayendo mujeres felices, sino amargadas y llenas de rencor, hombres que estaban solamente procreando pero no criando. Ay, ay, ay. Era una crisis masculina. Cuando yo estaba estudiando el libro de Miqueas, para los hombres que nos estamos reuniendo, de pronto yo les comparto todo lo que vi de esa crisis en aquel entonces. Porque como yo lo hablo en el libro Masculinidad Redentora y Edificante, mujeres, aquí no les voy a excusar del todo. No las voy a excusar del todo, y después les digo mis cositas.
Pero yo siempre he dicho, el mal del mundo, lo digo en mi libro, no es político. El mal del mundo no es ecológico. El mal del mundo no es financiero. El mal del mundo es social. El problema es el hombre, es la raza humana. La raza humana es la que está destruyendo el medio ambiente. La raza humana es la que está trayendo pobreza. Y si el problema es la raza humana, ¿dónde se produce la raza humana? En las familias. El problema es la familia. Pero si el problema es la familia, entonces ¿quién educa a la familia? Los papás, los esposos, no son los hijos. El problema no son los hijos, son los papás. Pero si los papás están mal, ¿quién es el que le deben caer? Al hombre. En el huerto del Edén, la mujer fue la que se comió la fruta y al que llamaron fue al hombre. Adán, venga, ¿dónde está usted? Porque, queridos, si se cae la cabeza, cae la sociedad. Y esa es la crisis de nuestros tiempos. Una crisis de masculinos, muchos machos, pero pocos varones. Por eso, como iglesia, estamos muy empeñados en ministrar a la familia, ministrar a la hombría, rescatar la masculinidad redentora y vivificante. Y esta era la época de Miqueas. Los hombres echaron a las mujeres de las casas que eran su delicia, y a los niños les quitaron su perpetua alabanza. Vayan Miqueas 2:11. Ahí hay otro. Miqueas 2:11. O leámoslo, sí, 2:11 y 3:5. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere, diciendo yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será profeta de este pueblo. Y dice el 3:5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Yo le hago una pregunta: ¿a quién está denunciando Miqueas acá? Había problema de los hombres, de las cabezas de hogar, pero había problema con los profetas. ¿Sabe cómo están los profetas? Si usted me da de comer, yo le profetizo algo bueno, pero si no me da de comer, le profetizo algo malo. Estaban por ganancia. No estaban dando un mensaje de Dios, era un mensaje comprado. Había crisis masculina, había crisis profética. Pero mire el 4:12. Mire lo que dice el Miqueas 4:12. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. ¿Cuál era el problema de esta sociedad? No conocían los pensamientos de Dios. Yo le hago una pregunta, iglesia: ¿cómo conocemos los pensamientos de Dios? ¿Qué hay que hacer? Solo hay una forma para yo conocer la mente de Dios. Es la palabra de Dios, es oír a Dios. Cuando yo no leo la Biblia, yo no estoy escuchando el pensamiento de Dios. Ahí vuelvo y digo, esto es una crisis, ya no leemos. Y si no leemos, ni siquiera leemos la Biblia. Se ha hecho encuestas: de cada 10 cristianos, solo 2 leen la Biblia, los otros 8 escuchan, pero no la están leyendo. Si no se lee la Biblia, no hay conocimiento de Dios. Los pensamientos de Dios son ignorados. Esa era la sociedad de Miqueas, esa es la sociedad de hoy. Una ciudad decadente, una sociedad decadente en su masculinidad, una sociedad equivocada con sus profetas, una sociedad olvidada de los pensamientos de Dios. Pero miremos 2 más. Miqueas 6, 12 y 16. 12 y 16. Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaban mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Esto es lo que dice Miqueas 6:12. Y luego vamos al 16. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda la obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Increíble, porque aún las clases altas oprimían a los pobres. Y lo más tremendo, los mandamientos de Dios eran ignorados, pero sí estaban los mandamientos de Omri, un rey malo, muy pagano,
y le hicieron más caso al hombre que a Dios. Ese era el panorama. Y por último, en cuanto al panorama, Miqueas 7, 2 al 6. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma su red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla en el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. Ay, ay, ay. No cohea a la esposa, no, mentiras. Si usted la cohea, ya tiene problema. Bueno, dice: de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Yo le hago una pregunta, iglesia: ¿cómo estaba el ambiente en los tiempos de Miqueas? Mal. Crisis espiritual, crisis política, crisis masculina, crisis de hogar. Estaba mal. Por eso es que vino el cautiverio. Por eso vino la destrucción. Ahora, lo preocupante es, uno mira esos tiempos de allá, ¿y usted qué piensa? ¿Son nuestros tiempos? Son exactamente nuestros tiempos. Estamos viviendo exactamente lo mismo. Y yo digo, wow, esto sucedió en el año 750 antes de Cristo, pero la historia se está repitiendo. Hoy hay más mandamientos contrarios a los de Dios que la gente está conociendo que los mismos mandamientos de Dios. Y entonces en ese entorno es donde se levanta Miqueas como el eco de la voz de Dios. Él pudo. Ahora la pregunta es: ¿cómo un campesino de Moreset, que no era un lugar importante, cómo él se dio cuenta del mal social? Iglesia, yo le hago una pregunta: ¿cómo un campesino encerrado entre vacas, burros, cerdos, cómo se dio cuenta de todas estas cosas? Yo no sé, pero hay muchas formas como uno se puede dar cuenta de estas cosas. La primera y la más importante es estar conectado con el cielo. Y el cielo cuenta al corazón cómo está la sociedad. Cuando hay una persona conectada con Dios, la persona discierne, siente en su corazón qué está pasando. Y ahora voy a poner algunos ejemplos pequeñitos, pero lo primero es estar conectado, pero lo segundo no es solo estar conectado, lo segundo es estar leyendo. Y no solo leyendo la Biblia, sino leyendo los tiempos. Leamos los tiempos. No seamos indiferentes a los tiempos. En otras palabras, entendamos los tiempos. Hoy vemos las cosas tan comunes. Hoy nos vamos volviendo las cosas parte del paisaje. Ah, no, sí, mataron tantos en tal lugar. Uy, eso está muy horrible. Y nos vamos familiarizando. Ustedes saben que un sapo, bueno, ¿cuántos han cogido un sapo? Eso es muy fastidioso. Yo sí los he cogido. Eso es todo frío, todo asqueroso ahí. Entonces, pero los sapos tienen una forma interesante como los cocinan. Ellos no se dan cuenta que están siendo cocinados. Si los meten en agua tibia, ellos se van acostumbrando al tibio y no se dan cuenta que se están quemando y los están cocinando. Muy tremendo, porque sabe que muchas veces uno se va metiendo en la sociedad y cada vez la sociedad se va deteriorando más y más, y uno se va acostumbrando a ese deterioro y uno deja de entender los tiempos. Una de las cosas que pasó con Miqueas fue que entendió los tiempos. A pesar de que estaba en una aldea, a pesar de que era un campesino, él no tenía periódico para leer, él no tenía internet para ver, él no tenía televisión para ver, pero de alguna manera, no solo por comunicación con Dios, sino también por percepción, pudo entender los tiempos. El primer llamado es: entiende los tiempos. Pero mis hermanos, aquí viene el corazón del libro. Esto es lo más lindo, el contraste. Mínimo,
hay 3 versículos donde él empieza con un contraste, y eso es lo que yo les quiero mostrar. 3:8, primer contraste. ¿Qué dice Miqueas? Es verdad que los tiempos están malos. Es verdad que la política está corrupta. Es verdad que el hogar está destruido. Es verdad que los ricos hacen opresión. Es verdad que la ley de Dios está olvidada. Pero mira lo que dice el 3:8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Wow. Él dice: yo no sé este mundo en qué va a parar, pero yo marcaré un contraste. Yo seré diferente. Yo no seré del común. Yo estoy lleno, y mira las 3 cosas de las que él se llenó. Se llenó, número 1, del poder del Espíritu de Jehová. 1, 2, y de juicio. Yo le hago una pregunta: ¿cómo me lleno yo de juicio? Juicio es capacidad de saber juzgar con justicia. ¿Cómo me lleno yo de juicio? ¿De qué manera yo me puedo llenar de juicio para saber juzgar? Volvemos a la palabra. No podrás llenarte de juicio si no estás alimentándote de la palabra. ¿Y qué está diciendo Miqueas? En tiempos de maldad yo marco un contraste. Marco un contraste de, primero, lleno del Espíritu del Señor. Segundo, lleno del juicio del Señor. Pero tercero, lleno de la fuerza del Señor. Ay, qué lindo ese contraste. Miqueas dice: pase lo que pase, suceda lo que suceda, mi vida será un contraste. Eso es lo que dice Miqueas 3:8. Pero luego dice en Miqueas 4:5, segundo contraste. Mira lo que dice Miqueas 4:5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Wow. ¿Qué está diciendo Miqueas? Miqueas está diciendo: aunque la gente se meta con otros dioses, aunque la gente se olvide de Dios, yo voy a ser diferente. Yo decía esta mañana: ¿se nota la cara de un enamorado? ¿Sí o no? Eso de que tiene cara de ponqué se le nota. Y está comprobado físicamente. La ciencia lo ha comprobado. Cuando una persona está enamorada, su torrente sanguíneo está bañado por dopamina, por noradrenalina, entonces se mantienen con cara sonriente, con los ojos brillantes, se mantienen felices, todo bien. El enamorado se nota. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Que se noten los enamorados del Señor, que se noten las enamoradas del Señor, que así como se nos nota la dopamina que tenemos por una persona en esta tierra, qué lindo que en medio de estos tiempos la gente pueda decir: ese es un enamorado de Dios. Él dijo, Miqueas dice: aunque todos vayan en pos de sus dioses, yo andaré en el nombre de mi Dios. Yo reflejaré mi amor, mi devoción por Dios. Yo no necesito ser un evangélico cansón como muchos dicen por ahí. A todas se mantienen. Yo hay algunos evangélicos que antes les digo: no hable, porque hablan pero no hacen. Hay una ilustración, se llama de la carreta vacía. Un papá le dice al hijo: hijo, ¿cómo notas? Pasó el hijo estaba en la casa y por la calle pasaba una carreta, y la carreta estaba haciendo mucho ruido. Pero después pasó otra carreta y entonces no hizo tanto ruido, y el papá le dice al hijo: hijo, ¿sabes cómo se nota una carreta vacía? La carreta cuando va llena no hace mucho ruido, no traquetea, pero cuando está muy vacía hace demasiado ruido. Y dice: así hay gente que está tan vacía que lo único que puede hacer es ruido. Hay gente que hablan pero no hacen. Aquellos que son disque los más evangélicos y a todas se mantienen diciendo aleluya, gloria a Dios y todas las cosas, uno se pone a mirar lo que lleva y no lleva mucho. Usted no necesita estar poniéndose una etiqueta: yo soy evangélico, pero tu amor hacia Dios se debe notar en cada acto, en cada momento, en cada cosa. Debes llevar el Dios de tu vida
en todo momento. Porque si no se nota, entonces no tenés cara de ponqué ante tu Dios. Qué lindo es que en un mundo de gente que toma a Dios trivial se noten el contraste, los enamorados y enamoradas de Dios. Y el tercer contraste, capítulo 7, 7:7. Mira lo que dice el 7:7. Otra vez, Miqueas dice: así este pueblo, así esta sociedad esté en decadencia, así esta sociedad esté destruida, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, al Dios mío me oirá. ¿Qué hizo Miqueas de Moreset? Simplemente dos cosas hasta ahora. Número uno, entenderé los tiempos. No seré un insensible a los tiempos. No seré un ignorante a los tiempos. Quiero entender los tiempos. Quiero oír la voz del Espíritu Santo para los tiempos. Pero lo segundo, no solo quiero entender los tiempos, sino quiero marcar un contraste en estos tiempos. Yo decía esta mañana, para los que trabajan publicidad, aquí hay algunos que trabajan publicidad, hay programas donde uno puede poner la imagen opaca. De hecho, esa imagen, usted va a ver que las silueticas no se ven tan claras, hay algo más claro, resalta más el versículo. Entonces uno puede coger una imagen y le va reduciendo opacidad, y de tal manera que si uno la reduce toda queda borrada, pero si uno la aumenta queda contrastada. Mi pregunta es: ¿cuál es su contraste? Mínimo, yo puedo ver algunos puntos con resto. Algunos están borrados. El mundo los borró, pasan totalmente desapercibidos. No hay ningún contraste. Tanto que dicen: no parece cristiano. No hay contraste. Otros son medio opacos. De pronto sí se les nota por ahí algunas cositas es como diferente. Otros no son tan opacos, ya se les empieza a notar que son diferentes. Pero qué lindo los Miqueas y las Miqueas, que marcan un contraste alto, grande, que se nota, que dicen: es diferente. Yo siempre he dicho: si los malos son agresivos en su maldad, ¿por qué los buenos no somos agresivos con nuestra bondad? ¿Conocen la frase? La he dicho tantas veces, pero es una de mis favoritas, la de Martin Luther King: no me preocupa la maldad de la gente mala, me preocupa la mucha indiferencia de la gente buena. Estamos opacos, nos hemos vuelto opacos. Y es muy interesante. Voy a entrar ya al tercer punto, porque es que la idea no es solamente contrastar, sino oraculizar. Y usted dice: pastor, esa palabra tan rara. No es muy común, pero es bien usada. ¿Qué era el oráculo? El oráculo era visto como la voz de Dios que recibía alguna persona, algún vidente, algún profeta, para comunicar al pueblo. Oráculo no era un mensaje humano, oráculo es un mensaje de Dios para el pueblo. Y eso es lo que hizo Miqueas. Miqueas no solo entendió los tiempos, no solo contrastó en los tiempos, sino oraculizó en los tiempos. Es decir, habló. Porque algunos no los entienden, algunos no están entendiendo los tiempos, están viviendo normal. Otros no están contrastando en los tiempos, pero hay otros que ni siquiera están hablando en los tiempos. Entonces voy a poner un ejemplo. Esteban, ayer mi hijo me estaba diciendo una escena bien chistosa. Lo dijo: imagínate, papá, que me tocó ir donde el diablo para que me ayudara. Entonces mi esposo y yo dijimos: uy, ¿cómo así que le toqué? Sí, papá, y el diablo me ayudó. ¿Y sabe quién era el diablo? Se le dañó la moto y como que no la podían arreglar, y en el sector donde hay todas esas cosas hay un muchacho que lo llaman el diablo. ¿Por qué? Porque dice que como el diablo sabe más por viejo que por diablo, y parece que ese man es un teso para arreglar motos, que lo que el diablo no arregle, no lo arregla nadie. Entonces todo el lugar
lo conocen como el diablo. Entonces cuando él me preguntó, me dijo eso, pero aproveché para decirle algo. Yo le dije: Esteban, si yo hubiera ido donde el diablo, yo no le hubiera dicho: diablo, arreglame la moto. Yo le hubiera dicho: te llaman diablo, que porque sabes mucho, pero le quiero decir algo, más sabe Dios que el diablo, y usted es un buen hijo de Dios, que sabe mucho y que Dios le ha dado ese talento. Mira, a ver qué le haces a la moto. Yo le hago una pregunta: ¿qué va a pensar el diablo con alguien que llegue así? ¿Qué va a decir el diablo? Ve, tan raro ese tipo, todo el mundo me llama diablo, él no me llamó diablo, ya le oraculicé. Y me trajo a memoria un niño en mi barrio, Manrique Oriental. Desde pequeñito el niño era muy habilidoso, tenía mucho, como ellos lo llamaban, mucho mundo. Ese peladito era tan inteligente y le pusieron un apodo: Mundo Malo. Mundo malo a los 5 años, mundo malo a los 6 años, mundo malo a los 7 años. A los 15 años mataron a Mundo Malo porque era malo. Dígame por qué. Porque todo el mundo lo llamó Mundo Malo. Claro. Y yo digo: ¿dónde están los Miqueas? Los hombres y mujeres que no se vuelven opacos en este mundo. Los hombres y mujeres que entienden este mundo y que en vez de oraculizar las cosas de maldad, empezamos a pensar diferente. Yo no me cansaré de predicar el matrimonio es lo mejor, así el mundo diga lo contrario. Ay, no, eso es horrible. A mí me ha ido muy bien. O sea, no me cansaré de decir lo que Dios dice, porque es que nos volvemos opacos y lo peor de todo, nos volvemos silenciosos. Lucas Ley, yo sigo mucho a Lucas Ley, él es un pastor, él estudió algo de neurociencia. Lucas Ley dijo esto que a mí nunca se me olvida. Él dice: ¿qué necesita el mundo de hoy? ¿Qué quiere el mundo de hoy? El mundo de hoy quiere paz. El mundo de hoy quiere identidad. El mundo de hoy quiere tranquilidad. El mundo de hoy necesita un norte. Eso es lo que el mundo de hoy quiere. Y él dice: ¿acaso eso no es lo que tiene la Biblia? La Biblia tiene norte para el desorientado. La Biblia tiene esperanza para el desesperanzado. La Biblia tiene identidad para el que no tiene identidad. La Biblia tiene todo lo que el mundo necesita. La pregunta es: ¿por qué el mundo no quiere la Biblia? Porque el mundo no quiere el evangelio. Si tenemos todo lo que el mundo necesita. ¿Sabe cuál es el problema? Escasean los Miqueas y las Miqueas que muestren ese mundo sabroso. La religión es lo más aburridor. Un escritor, Bernardo Estamateas, él es pastor y psicólogo argentino, tiene un libro. Una vez iba a uno de los aeropuertos y me gustó el título. En la librería decía fe tóxica. Yo, fe tóxica. Y entonces el subtítulo decía: cuando la religión en vez de ayudar se vuelve el peor veneno para el ser humano. Compré ese libro, lo leí y qué tremendo lo que decía Bernardo Estamateas, que a veces la religión, en vez de traer libertad al hombre que está en opresión, antes le crea más esclavitud. Y él dice: esa es la fe que hoy estamos mostrando. Necesitamos volver a contrastar y necesitamos volver a hacer oír un mensaje. Decía esta mañana: usted y yo no tenemos que hacer una campaña evangelística costosa. Solo imagínese, propóngase ganar una persona por año. O en el Señor diga: Dios, dame una persona para la que yo pueda tener y darle sentido. Dame una persona para que yo la pueda sacar del engaño. Dame una persona para que yo le pueda decir que puede pensar de una manera diferente. Dámela. No vaya a coger una persona al azar. Deje que el Espíritu Santo le guíe. Y entonces no se va a conformar con vaya a la iglesia. No. Esa persona que yo le dé, usted va a ser amigo de esa persona.
se va a acercar a esa persona, va a entender el mundo de esa persona, va a mostrarle el contraste a esa persona. Y te imaginas si cada uno de nosotros ganamos uno por año. Dígame qué significaría dentro de un año. Habría el doble de iglesia. A ver, si tenemos 3 cultos, el de los jóvenes los sábados, la mayoría de los jóvenes vienen el sábado, no los domingos. Tenemos el primer culto en la mañana y el primer culto en la tarde, el segundo culto los domingos. Tenemos 3 cultos, generalmente un auditorio así. Si cada uno decidiera ganar uno en un año, nos triplicaríamos. ¿Sabe qué es triplicarnos? No crea que vamos a hacer 6 cultos. ¿Qué haríamos? Si nos triplicamos, ¿qué haríamos? Abriríamos 3 iglesias. O sea, yo no pienso hacer 6 cultos, 9 cultos, 10 cultos. No, aquí siempre van a haber 3 cultos: el de los jóvenes sábados y los 2 de los domingos. No más, pare de contar. Ay, pastor, y si resulta el doble, pues montamos otra iglesia, miramos a ver dónde es que hay muchos. Y pastor, ¿y quién la va a pastorear? Dígame, ¿dónde están los pastores de esas iglesias? ¿Dónde? Eso, aquí están. Tenemos un grupo literal, ya hay más de 400 personas que están estudiando y capacitados con un ministerio reconocido por el Ministerio de Educación, con técnica, porque aquí queremos hacer de cada ministro, de cada creyente, un ministro. Ojalá no resultaran 2, 3 iglesias, sino 10, 20 iglesias. De aquí no queremos ser una iglesia grande, pero sí una gran iglesia. Pero ¿cuándo sucederá eso? Cuando hay gente común y corriente, como yo decía al principio: Cristina de la Maruchenga, Mario del Picachito, Luis de París. Gente de barrios común y corriente, pero que no son común y corriente, porque son como Miqueas de Moreset, que entendió los tiempos, que contrastó en los tiempos y que oraculizó para los tiempos. No se quedó callado. Lot y Noé son 2 ejemplos bien interesantes de 2 justos. Pedro dice que Lot era justo, vivía en Sodoma, pero afligía su alma todos los días viendo la maldad de ellos. Ese era Lot, afligía su alma. Pero Noé se le llama pregonero de justicia. Es diferente el que aflige el alma al pregonero. El que aflige el alma dice: este mundo está muy malo, y ve la maldad, entiende la maldad y posiblemente contrasta en la maldad, pero no hace nada más. Pero los que oraculizan hablan. Terminemos. ¿Qué habló Miqueas? Mire pues lo que habló Miqueas. Vamos al tercer punto. Él no se quedó callado. Y lo primero que él dice, su mensaje no solo fue juicio, su mensaje también fue esperanza. Y hay algo tremendo. Miqueas 5:2. ¡Qué belleza! Mira lo que dice este simple campesino de Moreset. Campesino de un lugar cualquiera. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dígame, ¿qué está haciendo Miqueas acá? ¿Qué estaba profetizando? Estaba profetizando la venida de Jesús. Pero venga, piénselo bien cómo estaba profetizando. Yo le mostré en la recta que era año 750 antes de Cristo. 750 años antes, Miqueas le está diciendo a una aldea que ya existía, que se llamaba Belén de Éfrata, y dice: aquí van a ser el Mesías. ¡Wow! Es como si
a mí me gusta empelicularme para entender la Biblia. Es como si yo fuera a un pueblito de Antioquia, Ansá, vamos a Ansá, hoy, 2025. Y yo le digo a Ansá, al 2025 hay que sumarle ¿cuántos años? 750. Y yo le digo, en el año 2775, en Ansá va a surgir el libertador del mundo. Eso es una profecía increíble. Que a propósito, yo estoy elaborando la tesis para la carrera y esa inteligencia artificial me tiene volando. Es que ha hecho unas cosas la inteligencia artificial. Le pregunto a la inteligencia artificial 20 características de un líder. La inteligencia artificial me las da. Ahora 20 líderes en la historia, la inteligencia artificial me los da. Entre ellos me menciona Jesús. Ahora le digo a la inteligencia artificial, de estos 20 líderes, ¿quién cumple las 20 características? El algoritmo, no es persona. Ese algoritmo dice, solo Jesús es el líder de los líderes en la historia. ¡Wow! Y luego le digo, de todos los libros que hay en la historia humana, ojo pues que la inteligencia artificial hay que saberle preguntar, porque si usted no le pregunta bien, de hecho una de ellas no me mencionó a Jesús. Y yo le mencioné, ¿por qué no me mencionaste a Jesús? Y yo, porque él es más bien un líder espiritual, pero sin lugar a dudas, él es un líder que ha cambiado la historia. Hay que saberle preguntar. Pero le pregunto a la inteligencia artificial, de todos los libros escritos, ¿cómo me calificas la Biblia? ¿Qué clase de libro es la Biblia? ¿Sabes a qué conclusión llega la inteligencia artificial? Es un libro único. Porque ningún otro libro tiene lo que tiene la Biblia. Y una de ellas es esto, profecía. Puedes leer los libros que sea, pero solo la Biblia tiene profecías tan exactas como la tierra donde iba a nacer Jesús, la época donde iba a venir Jesús, la tribu de donde iba a venir Jesús, la forma como iba a morir Jesús. No hay un libro en la historia, ni siquiera el Corán, que tenga la profecía como la tiene la Biblia. ¡Wow! Entonces me dice la inteligencia artificial, Jesús es el líder de la historia, la Biblia es el mejor libro. Y luego le pregunto, de todas las religiones que hay en el mundo, ¿cuál es la que más recomiendas? Y la inteligencia artificial, el algoritmo dice el cristianismo, porque es la única que se mueve en el amor, en algo que el mundo necesita. Y luego le pregunto, ¿le sirve al ser humano orar? Y empieza, no, es que eso es una predicación, yo creo que la enseño, se llama neuroteología y oración. Neuroteología, ¿qué pasa en el cerebro cuando tú oras? Científicamente. Y yo le digo a la inteligencia artificial, dame bibliografías de esos estudios, y me los da, estudios de por qué el orar trae paz, trae tranquilidad, se prende la prefrontalidad para ver propósito, ver la vida con profundidad. Wow. Yo digo, qué tremendo. El algoritmo está diciendo, nuestra fe es una fe sólida, nuestro cristianismo es un cristianismo firme. Nosotros tenemos un mensaje para el mundo, pero el problema es que estamos opacos. Hemos dejado de oraculizar, hemos dejado de profetizar. En estos días algunos se dieron cuenta que mi esposa y yo estábamos dando un seminario en Cartagena. No estábamos paseando, estábamos en el seminario, aunque sí me quedé 2 días para ir a recorrer la ciudad amurallada y todo esto. Entonces fue muy interesante porque compramos algo en la ciudad amurallada y el señor que nos recibió la plata, él cogió el billete e hizo esto, lo pegó a los ojos. Y entonces yo le dije, venga, ¿y usted por qué hace eso? Dice, mi hijito, es que tuve un accidente y ya casi no veo, y entonces me toca hacer esto. Y yo le dije, ¿no lo han tumbado muchas veces? No, pues gracias a Dios que no. Yo le mire, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano y creo en un Dios poderoso. Venga, yo oro por usted. Y eso había gente, turistas, imagínate, en la plena ciudad amurallada. Y yo, Señor, y yo oré, y otros escucharon. Eres el Dios de los cielos y de la tierra, el Dios poderoso, el Dios que creó los ojos. Este hombre no puede ver, pero Señor, yo te pido, sánalo, en el nombre de Jesús, sánalo. Ahora, yo no me quedé para saber si vio o no, pero es que no necesito quedarme. Yo lo hice con fe. Y yo dije, Señor, nosotros, porque a veces somos tan tímidos para mostrar tu poder. Yo dije, venga, si él no se sana, ¿es problema de quién?
de Dios. Eso no es problema mío, yo solo soy mediador. Yo actúo en el nombre de Dios. Si ese hombre se sana, allá debe estar contando: oraron por mí y mire, ya estoy viendo. Yo no sé, yo me vine creyendo que Dios iba a hacer la obra. Que a propósito, esa es la temática que vamos a empezar a tratar en la iglesia. Desde ya prepárate. El Espíritu Santo nos mostró esto a los pastores y lo vamos a hacer. Así como hablamos de finanzas, vamos a hablar 1 o 2 meses de los milagros, de la vida sobrenatural, del andar en el Espíritu. Vamos a tocar la sobrenaturalidad de Dios, porque es que nos volvimos comunes y usted y yo no somos comunes. Usted y yo somos sobrenaturales. Nuestro nacimiento fue sobrenatural, nuestro pensamiento es sobrenatural, nuestro poder es sobrenatural. Entonces, si somos sobrenaturales, nosotros tenemos que contrastar en un mundo de naturales. En un mundo que no está entendiendo el mal, nosotros sí lo estamos entendiendo. Y en un mundo que está siendo opacado, nosotros tenemos que contrastar y tenemos que oraculizar, decir a esos hijos del diablo que saben arreglar motos: ¿por qué no decirle más bien: usted es un hijo de Dios que tiene una habilidad tremenda? A esos mundo malo, decirles: tú no eres malo. Así te han querido tratar. Pero empezar a cambiar ese mensaje. Y la profecía, wow, mira la profecía. Otro, mira lo que dice el 4:1 al 4. Miqueas dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas y asadones y sus lanzas para hoces. No se alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Wow, ese era Miqueas. Entiende, contrasta y oraculiza. Mensaje de juicio, pero mensaje de esperanza. Y última cita, mira, a 2 últimas citas. Miqueas 7, 18 al 20. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa es una de las citas de perdón más lindas. ¿Dónde están tus pecados? Tus horribles y cochinos pecados que tuviste en el pasado, ¿dónde están? Según la Biblia, echados en el fondo del mar. ¿Los recuerda Dios? No, más fácil lo recuerda usted, y más fácil se lo recuerda el diablo. Hay una caricatura que me gustó mucho. Estaba el diablo pescando. ¿Y sabe dónde estaba pescando? En el mar del olvido de los pecados. Imagínate eso, el diablo pescando en el mar del olvido de los pecados. Entonces le dicen: ¿y usted por qué estaba pescando en el mar del olvido de los pecados? Para sacarlos y recordárselos a aquellos que lo quieren olvidar. Esa es la especialidad del diablo. Usted hizo esto, dizque orando para saber qué era esto. Mi hijo, pecado que usted confiesa, el Señor lo tira en lo profundo del mar. El Dios hoy es una nueva misericordia. Ayer ya pasó, yo vivo en el hoy. Este es el mensaje de Miqueas. Un mensaje de juicio, sí, pero un mensaje de esperanza. Y la cita, la central, yo diría, es Miqueas 6, 6 al 8. Es la última. Dice Miqueas 6, 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Dios? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma.
oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Usted sabe que era esta palabra para un pueblo que tenía corderos, sacrificios, culto. Lo que está diciendo Miqueas es que no es lo que tú haces, es lo que tú eres. No es lo que tú das, es cómo te das. No es a dónde vas, sino qué reflejas. La fe es esencia, no solo apariencia, no solo liturgia. Y él dice, la vida cristiana, bueno, en ese entonces no era la vida cristiana, pero él decía, el presentarse ante Dios vale más que toda la parafernalia religiosa y litúrgica. La vida cristiana es simplemente sé, no solo haz. Qué lindo que Miqueas fue el eco de la perdida voz de Dios en un mundo de distorsionadas voces humanas. Han pasado 750 años, no más, 2750 años, y el mundo necesita hombres y mujeres como Miqueas, simples y comunes, de barrios quizás no conocidos, de preparación no tan alta, gente común y corriente. En el caso de Miqueas, un campesino de Moreset, pero que entienden también los tiempos y toman la decisión de contrastar tan alto en los tiempos que su palabra, cuando sale, se vuelve un oráculo de esperanza, de paz o de juicio en un mundo que lo necesita. Que Dios nos ayude a ser los Miqueas de estos tiempos, a ser el eco de Dios. Póngase de pie y oremos al Señor. Hagamos lo que siempre suelo hacer. Me gusta. Yo no sé si a usted le pasa. Yo las comidas ricas, yo hasta cierro los ojos. Yo las degusto. Yo digo, ¡ay, Señor, qué rico eso! Y si la nana la hace, le doy el piquito y todo. Hay mensajes que uno tiene que masticar, que uno tiene que digerir, que a veces no los debe pasar por alto. Dijera esta palabra. Primero, ¿cómo le oraría a Dios? ¿Cómo le oraría usted a Dios? Después de oír estos 40 minutos, 50 minutos de enseñanza, ¿cómo le oraría? Construya su oración. No lo voy a guiar en este momento por ahora. Yo le voy a guiar en una oración, pero quiero que ustedes mismos levanten su oración. Oren ahí donde están a Dios, de acuerdo a lo que oyó. Señor, nos podríamos haber quedado este domingo en la mañana durmiendo y de pronto no escuchar una palabra como estas, o podríamos quedarnos viendo un programa de televisión, y yo no sé si el programa de televisión nos diría una palabra como esta. Pero aquí estamos. Vinimos esta mañana, los que están conectados por la televisión, por el YouTube, están escuchando una palabra también. ¿Y qué podemos orar? Dios, haznos sensibles a estos tiempos, que podamos ser entendidos como lo hizo este simple campesino de Moreset, Jeremías de Moreset, de una tierra común, pero él entendió el movimiento de los tiempos. Él entendió la crisis de masculinidad, la crisis profética, la crisis de las altas jerarquías. Entendió la crisis familiar. Y él no solo entendió, sino marcó y tomó la decisión de ser un contraste. No se dejó opacar, sino contrastó y dijo: mas yo estoy lleno del Espíritu de Dios, lleno de juicio y de fuerza, para denunciar a Israel los pecados.
Y aunque otros anden en pos de sus dioses, yo miraré a mi Dios y solo en Él esperaré. Marcaré una diferencia. Pero no solo decidió contrastar, sino también hablar voz de esperanza, hablar voz profética, hablar voz de cambio. Señor, oh Dios, fue el eco divino en medio de las distorsionadas voces humanas. Ayúdanos en un mundo decadente, cada día más de valores, en un mundo que cada día está distorsionando más la verdad, en un mundo que cada día está deteriorando más la sociedad. Que brille la iglesia, que brillen los hombres y mujeres de barrios comunes, de formación común, pero que se levantan como el eco divino en medio de las distorsionadas voces humanas. Ayúdanos, Dios. Solo no podemos. Jeremías pudo reconocer que en Miqueas, un hombre moreset, fue profeta para sus tiempos, pero Miqueas aún más pudo decir: si no estuviera lleno del Espíritu de Jehová, si no estuviera lleno del poder de Dios, y si no estuviera lleno de la palabra de Dios, no podría hacer esto. Ayúdanos, Dios, a marcar esa diferencia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.